En los siguientes 6 videos vamos a abordar un grupo muy importante dentro de la historia de la vida en la Tierra, y me refiero a los dinosaurios. Estos vertebrados fueron dominantes durante la era mesozoica, en un lapso de unos 160 millones de años, y sus descendientes directos, que son las aves, pues siguen considerándose como vertebrados dominantes por la cantidad de especies y de nichos ecológicos que ocupan. Definitivamente los dinosaurios son un grupo muy llamativo, quizás el más llamativo de la historia de la vida. Me refiero como grupo extinto. Taxonómicamente pueden englobarse con el nombre de dinosauria, aunque para algunos autores tenga una categoría en la taxonomía tradicional, para otros no. Pero en lo que sí se está de acuerdo es que es un grupo natural, un grupo monofilético, que obviamente tienen un solo ancestro común. Y con base en esto, vamos a abordar, a dar un vistazo general de los grupos de este interesante conjunto de vertebrados. Algunas de las novedades evolutivas que los definen tienen que ver con el desplazamiento con sus extremidades posteriores. Aquí vemos algunos. Sus extremidades estaban orientadas hacia abajo del cuerpo. Esto da una mucha mejor movilidad que los otros reptiles, que tienen un acodamiento a sus extremidades. En este caso no existe. También el desarrollo de un tobillo que les permite el movimiento circular, y esto hace que sean mucho más ágiles al momento de virar. En las siguientes dos imágenes vamos a dar un diagnóstico de las sinapomorfías que presentan los dinosaurios. Voy a utilizar algunos tecnicismos, pero no se pretende que el resto de las presentaciones sean así. Nada más es, en este caso sí vamos a abordarlo de una manera un poco más profunda. Son 12 sinapomorfías de acuerdo al trabajo de Nesbitt del 2011. Estas sinapomorfías, les recuerdo, esas son novedades evolutivas, son las siguientes. Una fosa supratemporal opuesta a la fenestra. Una epipófisis presente en las vértebras anteriores, en cada una de las vértebras, una de ellas. El radio es al menos el 80% de la longitud del húmero, ¿sí? O sea, es un radio más o menos largo. El cuarto trocánter del fémur muy agudo. El cuarto trocánter asimétrico con margen distal inferior. Los exoccipitales no se juntan en la línea media en el suelo de la cavidad endocraneal, es decir, queda como un canalito abierto. Vértice de la cresta deltopectoral situado al 30% de la longitud del húmero. Faceta articular proximal del astrágalo del calcáneo, reducida al 30% de la anchura del peroné. Superficies articulares proximales del isquión con el ilion y pubis separados por una superficie cóncava. Cresta nemial, la tibia con arcos anterolateralmente. Canto proximodistal vertical presente en la cara posterior del extremo distal de la tibia. Y por último, superficie articular cóncava del peroné y el calcáneo. Si se fijan, varias de las características se centran en el tobillo o en lo que tiene que ver con esta articulación, y fueron algunas de estas novedades lo que les dio unas ventajas evolutivas. Los dinosaurios prosperaron en muchos grupos a través del Mesozoico. Como les comentaba hace rato, vamos a dar un vistazo
general, lo más completo posible sobre cada uno de estos grupos es para conocer la diversidad. Todos ellos se extinguieron a fines de la era mesozoica, hace 66 millones de años, y bueno, un grupito pequeño descendiente de ellos, las aves, prosperaron ya en el Cenozoico y pues prácticamente son a la par que los mamíferos vertebrados dominantes. El origen de los dinosaurios, bueno, a través de los descubrimientos que se han hecho cada vez es más claro. Por ahora, con lo que se sabe a través del registro fósil, se ubica en los tecodontos más avanzados del Triásico medio. En este caso, este ejemplar, Marasuchus, encontrado en Sudamérica. Si se fijan, las extremidades posteriores son más grandes que las anteriores. Es una característica también de los dinosaurios basales. También la familia Silenzosauridae se propone como candidata de ancestros ya directos de los dinosaurios. Y si se fijan también, las extremidades posteriores más grandes que las anteriores. En este caso sí había representantes bípedos y cuadrúpedos, pero el bipedismo es el que dominaría al principio de los grupos muy ancestrales de dinosaurios. Tradicionalmente, los dinosaurios se clasificaban en dos grupos, dos órdenes, basados básicamente en la estructura de la cintura pélvica. Los órdenes reconocidos eran los saurisquios y los ornitisquios. Saurisquios con pelvis tipo reptil y ornitisquios con pelvis tipo ave. Entonces, pues aquí tenemos algunas de representaciones de esta clasificación tradicional, que por cierto fue o ha sido aceptada desde hace más o menos unos 150 años. Ha habido cambios, ya ahorita lo vamos a ver, pero bueno, esta es la clasificación propuesta, pero se ve claramente cómo es un grupo monofilético. Aquí tenemos otra representación de esa clasificación tradicional. Ahí en rojo podemos ver los nombres. Dinosauria está constituido por saurisquios y ornitisquios. Aquí tenemos otra. También se ve como claramente es monofilético, pero es la clasificación tradicional. A lo largo de la segunda década de este milenio, de este siglo y milenio, ya se han hecho estudios que han movido, que han modificado algunas de las cosas que se tenían asentadas en cuanto a la taxonomía. Y me refiero a cambios como estos. Por medio de algunos análisis filogenéticos que han sido publicados a partir de 2017, parece ser que esta clasificación tradicional ya no encaja en una idea evolutiva de este grupo. Los cambios se basan en que el grupo de los terópodos, los dinosaurios carnívoros en su inmensa mayoría, que estaban incluidos en el orden Saurisquia, ahora estarían incluidos en un grupo reconocido por algunos autores ya como orden, denominado Ornithocélida, junto con los ornitisquios. Entonces, estos son cambios importantes, debido a que, bueno, pues los análisis implican, entre otras cosas, también algo sobre los derivados de la piel. Me refiero específicamente a las plumas que se han encontrado ya en grupos, primero en algunos saurisquios ya muy cercanos a las aves, pero ahora ya se han encontrado en otros grupos. Eso y otras características también esqueléticas y de otra índole
parecen estar dominando actualmente. Entonces, esta es la nueva clasificación propuesta. No quiere decir que sea consensada. De hecho, en taxonomía, pues prácticamente no existe consenso, casi nunca, de ningún grupo. Pero más o menos sería así. Dentro de los saurisquios ya solamente quedarían algunos terópodos muy primitivos y los saurópodos, los cuellos largos. Y en el nuevo grupo ornitocélidos serían los ornitisquios y los neuterópodos, así los llamamos. Claro, todos estos los vamos a ver en estos videos. Entonces, bueno, nada más para que quede más claro, aquí lo tenemos ya más reducido. Esta nueva clasificación, estos son los parentescos. O en esta, por ejemplo, aquí vemos claramente el cambio de la interpretación clásica a la interpretación hecha a partir de trabajos de Barón y otros autores en 2017. Y ya con esta nueva clasificación también al interior del grupo de los ornitocélidos se ve algunas líneas evolutivas, por ejemplo, que tienen que ver con la modificación de los carpos y las falanges, tanto en número como en disposición, para digamos, una de esas líneas va modificándose hacia alas. En este caso, las aves se consideran un grupo corona de este enorme conjunto, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar con esta revisión de grupos y vamos a platicar un poquito de los grupos basales, los grupos más primitivos, que incluye algunos dinosaurios bípedos con, como les comento, caracteres primitivos. Tenemos a la familia Herrerasauridae como una de las más basales. Quiero comentarles en esta imagen, van a aparecer, así como ven en este momento esta imagen, todas las familias que vamos a abordar de esta manera. No quiere decir que yo les comente de manera oral todo lo que dice la imagen. De hecho, las imágenes van a tener mucha más información de la que yo les estoy comentando, pero es para que las tengan a disposición y puedan revisar el dato que quieran. Por ejemplo, en la parte inferior siempre va a aparecer una barra temporal en donde vienen lo más basales son los periodos, luego las épocas y los pisos. Por ejemplo, en este caso la familia Herrerasauridae vivió del Carniense al Noriense y está en una barra negra que indica dónde estamos dentro del Mesozoico. Lo que está en color violeta es el terciario. Bueno, una vez sabiendo esto, entonces ahora sí hablamos de los Herrerasaurus, los Herrerasáuridos. En este caso, ¿qué los hace primitivos? Primero, que tenían todavía 5 dedos en las manos, aunque 3 de ellos están más desarrollados. Y tenía solamente 2 vértebras sacras. Ya en los grupos posteriores viene mínimo 3. ¿Sí? Aquí vemos una reconstrucción de Herrerasaurus, cuyos restos fueron encontrados en Argentina, en Sudamérica. Esta es la apariencia entonces de los grupos más basales de dinosaurios. Se supone que el resto de grupos evolucionarían de algo como esto, más o menos, ¿no? Aquí tenemos otro Herrerasáurido, Stauricosaurus, también de Argentina. Eran más o menos de tamaños medianos, unos 2 metros, un poquito más, con todo y cola. Entonces, no eran grupos así muy grandes. Y aquí tenemos otros 2 ejemplares. El caso del que está en la parte inferior es de Norteamérica. La mayor parte de Herrerasáuridos se han encontrado en Sudamérica. Pero recordemos que para el Triásico todavía estaba conformada Pangea, entonces todavía era posible una distribución por tierra de diferentes continentes, ¿no?
el Kindesaurus es norteamericano. Y entonces, bueno, pues muy básicamente la paleoecología de estos grupos eran, pues, su nicho era ser depredadores de presas pequeñas y medianas, no por el tipo de dientes y de boca que tenían, no se cree que eran depredadores de otros grandes animales. Entonces, empezaron a prosperar, sobre todo en el hemisferio sur, en la zona de Gondwana, pero luego ya accederían al norte. Y bueno, en los siguientes videos vamos a ver los demás grupos. Gracias.